Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a este vídeo en el que ahora vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniforme. También se conoce como el MRU, ¿vale? De la abreviación de movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Bien, vamos allá. ¿Qué características tiene este movimiento? Bueno, la trayectoria de este movimiento es una línea recta. Si os acordáis, la trayectoria era la línea imaginaria que se obtenía de unir las diferentes posiciones por las que iba a pasar mi móvil. Entonces, en este caso, el móvil va a seguir una línea recta. Además es uniforme, quiere decir que la velocidad va a ser constante y por lo tanto, si la velocidad es constante, su aceleración va a ser cero. ¿De acuerdo? Entonces, un detallito más, ¿vale? Como es un movimiento rectilíneo, puede ser que sea en el eje horizontal, por lo tanto yo a la posición la voy a designar por la letra X, o puede ser en el eje vertical, ¿vale? Entonces yo la posición la marcaré por la letra Y. Os preguntaréis vosotros, ¿qué tipo de movimiento puede ser en el eje vertical? Pues, por ejemplo, un ascensor que está en marcha, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien. Vamos a ver qué ecuaciones me describen a mí el movimiento. Vale, las ecuaciones serían la posición de un cuerpo, X, es igual a la posición inicial más menos la velocidad por el tiempo. ¿Y por qué es este más o este menos? Vale, puede ser más si yo me alejo de la posición inicial o puede ser menos si yo me estoy acercando, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a ver un ejemplo aquí. Yo hago una línea recta. Esta es la posición inicial y este es el origen del sistema de referencia, ¿vale? Origen. Vale, yo sé que al principio pues puede estar a una distancia de 2 metros, por lo tanto, x sub 0 serían 2 metros. ¿Y qué pasa? Si yo me alejo para allá, x1, x2 y x3 van a ser, por ejemplo, 3, 4, 5, 6. Entonces el signo va a ser positivo. Sin embargo, si yo me acerco al origen del sistema de referencias, yo x1, x2, x3 van a ser pues 0,1, 0,5, 0,25, menos 1, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que me estoy acercando al origen de referencia o que estoy yendo hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Mejor pensarlo de este modo. Cuando es positivo me desplazo hacia la derecha y cuando es negativo me estoy desplazando hacia la izquierda. Porque, por ejemplo, ¿qué quiere decir que x0 sea menos 3 metros? Bien, x0 menos 3 metros quiere decir que si este es el origen, es decir, cuando x es 0, pues menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, x0 es este. Quiere decir que estoy a 3 metros a la izquierda del origen de referencia. Sin embargo, si fuera x0 igual a 4, entonces tendría 1, 2, 3, 4, ¿vale? X, 4 metros estaría a la derecha, ¿de acuerdo? Del origen del origen, ¿vale? Cuando X es... ¿De acuerdo? Bien, entonces, esto es X es igual a X sub 0 más menos V por T. La velocidad quedamos que es constante y que la aceleración es 0. Bien, pues fijaros que estas ecuaciones que vemos aquí, esta ecuación es cuando yo conozco la posición. ¿Vale? Sin embargo, puede que yo conozca, en vez de conocer la posición, puede que conozca el desplazamiento. ¿Cuánto me desplacé? O el espacio recorrido, es lo mismo, ¿vale? Entonces, quedamos que es lo mismo, desplazamiento y espacio recorrido, porque el movimiento era en una línea recta, ¿de acuerdo? Entonces, el espacio recorrido E se puede calcular como V por T, porque como ya sabéis, la velocidad, como vimos cuando estuvimos estudiando las características o los elementos necesarios para estudiar el movimiento, la velocidad era el espacio entre el tiempo, ¿vale? Y el tiempo se puede obtener como el espacio entre la velocidad. Fijaros, yo me tengo que estudiar 3 fórmulas para este tipo de movimientos, o 4 con esta. No, realmente no tengo ni que estudiar, solo tengo que estudiar una.
¿de acuerdo? Porque sabiéndome esa, las otras tres se pueden deducir. Por ejemplo, si yo parto de que espacio es igual a velocidad por tiempo, si yo quiero conocer la velocidad, el tiempo está multiplicando, pasará dividiendo, entonces velocidad es espacio partido de tiempo. Y si yo lo que quiero conocer es el tiempo, la velocidad, que es la que multiplica, pasa dividiendo y entonces obtendría que el tiempo es igual al espacio entre la velocidad, ¿de acuerdo? Entonces realmente solo me hace falta saberme una fórmula, ¿vale? Y con esa fórmula ya puedo obtener todas las demás, ¿vale? Bien, vamos a ver un ejemplo donde pongamos en práctica esto. Y me dice, se produce un disparo a 2,04 kilómetros de donde se encuentra un policía, ¿vale? ¿Cuánto tarda el policía en oírlo si la velocidad del sonido en el aire es de 330 metros por segundo? Entonces, yo cuando sea así, lo mejor es que yo intente hacer un esquema, ¿vale? Entonces voy a suponer que yo tengo aquí al policía y que a esta distancia se produce un disparo, ¿vale? Es decir, esta distancia de aquí son 2,04 kilómetros y se va a mover hacia aquí, ¿vale? El sonido se propaga en todas las direcciones, por lo tanto se va a mover hacia aquí. Entonces el policía escuchará el disparo cuando el sonido le llegue. ¿Con qué velocidad parte? La velocidad son de 330 metros por segundo. Entonces, ¿qué datos tengo? Es importante que os acostumbréis a ponerlo. ¿Qué datos tengo? Datos pueden ser la velocidad, 330 metros por segundo. ¿Qué más tengo? Tengo el espacio que tiene que recorrer el aire, es decir, tengo que E es 2,04 kilómetros. ¿Y qué quiero conocer? ¿Vale? Quiero conocer cuánto tarda en oírlo. Cuánto tarda es el tiempo, entonces el tiempo lo desconozco. ¿Qué pasa? Yo aquí tengo metros segundo y aquí tengo kilómetros. Para trabajarlo nos vamos a acostumbrar a pasarlo todo al sistema internacional. Entonces el espacio, si yo lo multiplico por 1000, sería 2040 metros. ¿Vale? Entonces ahora ya sí tengo metros y metros segundo. Bien, yo ¿qué sé de mi fórmula? Yo solo me sé que espacio es igual a la velocidad por el tiempo. Bueno, ¿y yo quiero conocer el tiempo? Vale, pues como la velocidad multiplica, pasa dividiendo espacio entre tiempo. El tiempo será el espacio, es decir, 2040 metros tiempo, espacio entre velocidad, entre la velocidad, entre 330, esto sería metros, entre metros segundo. Fijaos que si yo tacho y tacho, el segundo que está abajo pasa para arriba. Y me quedarían 2040, lo hago con la calculadora, 2040 entre 330, 6,18. Podrían 6,18 segundos. ¿Vale? El policía tarda 6,18 segundos en escucharlo. Que es lo mismo que el sonido tarda en llegar al policía 6,18 segundos. Vale, algo que no hice y que debería haber hecho es comprobar que este tipo de movimiento era un movimiento rectilíneo uniforme, porque si no lo es, no podría aplicar esta fórmula. Entonces, la velocidad es constante, la velocidad del sonido en el aire sí es constante, la vamos a considerar constante. Y se desplazó en una línea recta, entonces es un movimiento rectilíneo porque se desplaza en una línea recta, la trayectoria es una línea recta y es uniforme porque su velocidad es constante. Por favor, es importante que me justifiquéis el tipo de movimiento siempre que hagáis un problema. Ya os insistiré en clase, pero iros acostumbrando, ¿vale? Lo que acabo de decir yo con palabras, lo escribís vosotros. Vale, pues dicho esto, vamos a ver las gráficas de este tipo de movimiento. Es algo que es muy importante porque el movimiento yo lo puedo representar en una forma de gráficas. Y tengo dos tipos de gráficas, la gráfica posición-tiempo y la gráfica velocidad-tiempo.
Vale, para la gráfica posición-tiempo. Para la gráfica posición-tiempo, yo parto pues de unos datos que me dicen, por ejemplo, que la velocidad inicial v sub 0 es de 2 metros segundo y la posición inicial 1 metro. ¿Qué quiere decir esto que la posición inicial es 1 metro? Bueno, pues que desde donde yo empiezo a contar, a medir la distancia, está a 1 metro a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, con estos datos que yo conozco, puedo ir a la ecuación de la posición en el movimiento rectilíneo uniforme, que me dice que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Como la posición inicial es 1 y la velocidad es 2, yo sustituyéndolo obtengo la expresión que vemos en pantalla. Bien, pues para poder hacer una gráfica, yo lo que tengo que hacer es una tabla antes, ¿vale? Entonces, ¿esta tabla cómo se hace? Bien, es una tabla en la que yo voy a hacer, en una columna voy a poner el tiempo y en otra voy a poner la posición. Entonces, cambiando los valores del tiempo, voy a obtener diferentes posiciones. Entonces, fijaros, cuando el tiempo es 0, si yo voy a mi ecuación de arriba, cuando t es 0 y hago la operación 1 más 2 por 0, es 1, la posición es 1 metro. Cuando el tiempo es 2, la posición será 5, porque yo hago 1 más 2 por 2, serían 5. Cuando el tiempo es 4 segundos, es decir, cuando paso 4 segundos, ¿dónde estará mi objeto? Bueno, pues estará a 9 metros. ¿Por qué? Porque yo cuando vaya a mi ecuación me dice que 1 más 2 por 4, 4 por 2, 8, más 1, 9. Y así sucesivamente, ¿vale? Yo podría hacerlo con infinitos números. Para que me salga bien, mínimo necesito 3. Y para asegurarme, vamos a coger 4, ¿de acuerdo? Entonces, yo si ahora hago una representación gráfica, como la que tengo aquí en la figura, voy a obtener este gráfico, ¿de acuerdo? En el que en el eje X yo represento el tiempo, porque es mi variable independiente. En el eje X se representan las variables independientes. Y en el eje Y yo represento la posición, ¿vale? Porque es la variable dependiente. ¿Qué es esto dependiente e independiente? Bueno, pues la posición de un cuerpo que se mueve depende del tiempo, ¿vale? No el tiempo depende de qué posición tenga, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que al hacer la representación, cuando x es 0, y vale 1. Cuando x es 2, y vale 5. Cuando x es 4, y vale 9. Cuando x es 6, y vale 13. Y así, yo si hago los 1, lo que voy a obtener es una línea recta, ¿de acuerdo? Entonces, entender estas gráficas es algo importante, ¿de acuerdo? Luego haré un vídeo en el que me dan una gráfica y yo a partir de esa gráfica voy a poder averiguar qué tipo de movimiento tiene mi cuerpo, ¿vale? Bien, esta es una gráfica posición-tiempo. Otra gráfica sería la gráfica velocidad-tiempo. Es decir, ahora yo represento la velocidad frente al tiempo. Si yo lo hago, fijaros, en el momento inicial, ¿qué velocidad lleva? Pues 2 metros segundo. Cuando pasan 2 segundos, ¿qué velocidad lleva? 2 metros segundo. Cuando va en 4 segundos, la velocidad es la misma, es decir, la velocidad no cambia y por lo tanto la línea, la gráfica es una línea recta, ¿vale? Bien, pues es importante que sepáis hacer estas gráficas y de estas gráficas obtener información, ¿de acuerdo? Pero bueno, repito que para eso haré un vídeo aparte, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto en cuanto al movimiento rectilíneo. En el siguiente vídeo, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Venga, hasta luego.